Entonces vamos a continuar con el ejercicio que empezamos ayer. Voy a sacar la planilla y ustedes también tienen la misma planilla. Habíamos sacado la cantidad de ejes por cada 1000 camiones. Ahora tenemos que corregir. Esto se corrige en función del tráfico pesado. Entonces lo que hacemos es quitar de 1 el porcentaje de camiones pesados. O sea, en nuestro caso sería 1 menos 0.2869. ¿Cuánto nos da eso? $0.71. 0.71.3. Entonces este es nuestro factor de corrección debido al porcentaje de camiones pesados. Entonces cada uno de estos vamos a dividir entre este factor, entre 0.713. Entonces va a ser ejes por cada 1000 camiones corregido. Pero vayan haciendo esa operación. A ver. Es otro ejercicio. ¿Cuánto sale? Pues el factor ha de ser 1 menos el porcentaje de camiones pesados, que sería 0.713. $1,856. 1.856. El 51. 71. 72. Siguiente. 403. Sigue. 206. 78. 109. 113. 158. Y finalmente 288. 404. Entonces tenemos los ejes por cada 1000 camiones corregidos. Ahora vamos a sacar el tránsito pesado total. El tránsito pesado total ha de ser los camiones pesados, que en nuestro caso son 702, multiplicado por los días que tiene el año y multiplicado por el periodo de diseño, que es 20.
El tránsito pesado total sería 5.124.600. Inge, disculpe, ¿puede aclarar cómo corregíamos la cuarta columna, por favor? La corrección se hace en función del porcentaje de camiones pesados. Entonces, la corrección es los ejes por cada 1.000 camiones dividido entre 1 menos el porcentaje de camiones pesados, considerando en decimales. 1 menos el porcentaje de camiones pesados hemos sacado que es 0,713. Entonces, todos los valores de los ejes por cada 1.000 camiones dividimos entre 0,713. Para sacar los ejes en el periodo de diseño, vamos a multiplicar los ejes por cada 1.000 camiones corregido por el tránsito pesado. Pero como esto se ha hecho el análisis para 1.000, vamos a dividir entre 1.000. O sea, nuestro factor de multiplicación sería 5.124.6. Esto estamos dividiendo entre 1.000. Entonces, todos estos valores vamos a multiplicar por 5.124.6 para no multiplicar y luego dividir. Los menores de 4 solo estamos llenando, ¿no? Porque ya en el análisis no vamos a utilizar. El método nos dice que los ejes que tengan pesos iguales o menores a 4 se pueden desechar. Pero terminaremos la tabla considerando también a ellos porque intervienen también más que todo en la sumatoria, ¿no? Si es que hiciéramos una verificación. Pero aquí tampoco interesa porque el análisis es individual por cada tipo de eje. ¿Cuánto va a ser? 9.506.875. Siguiente. $369.000. Esto es 0.6, pero no, o sea, hay que conservar el decimal en esto. ¿Cuánto es? $368.971. 971. 403. 2.065.214. 2.065.214. 206. 1.055.668. 109. 581. 581. El siguiente. $809.687. 687. Finalmente, el tridem descompuesto sería 404.
2.070.338. 2.070.000. 338. Entonces tenemos todos los ejes para el periodo de diseño y podemos hacer el análisis. Aquí nos falta corregir el valor de K. Dice que es una subbase granular de 250 milímetros y nuestro módulo de reacción de la subrasante es 40. Nosotros tenemos dos juegos de tablas que son de la PSA, las que hemos utilizado en el ASTO 93 y las que publicaron originalmente en la PSA. En las tablas originales solo está en función de unidades métricas, pero vamos a ir viendo. Entonces, para suelos granulares tendríamos esto. En megapascales por metro es 40, ¿no? Y nuestro espesor es 250 milímetros. Aquí no tenemos 250. Según esto, tenemos 41 y 44 y solo hasta 20. Entonces podemos ver las tablas que también son de la PSA, pero están en la parte del AISTO 93. Entonces aquí tenemos efecto de las subbases granulares en el valor de K. Tenemos el valor de K sería 41. Y tenemos para 20 y para 30. Entonces podemos interpolar. ¿Cuánto sería entre 56 y 69? ¿62? Sí. Entonces vamos al 63. Esto podemos redondear hacia abajo porque estamos tomando un poquito más módulo de reacción de la subrasante, ¿no? Entonces vamos a redondear hacia abajo. ¿Cuánto es? El K correcto sería 61. 2. 62. Esto es en megapascales por metro. Entonces aquí en esta planilla ya hemos obtenido todo lo que se requiere para ir a la planilla de cálculo. Entonces vamos a la planilla PSA. Ustedes también tienen esta planilla. En el proyecto podemos poner ejemplo de clase. Ahora tenemos que definir si va a tener pasajuntas o no. En el enunciado dice que sí.
con pasajuntas y sin verbos acotados. Entonces, juntas, pasajuntas, sí. Acotamientos de concreto, no. ¿Existe su base? Sí. Es una subbase granular. El periodo de diseño es 20 años. El valor de K es 62, el corregido, ¿no? Es 62 megapascales. El módulo de rotura del hormigón en megapascales hemos puesto 4.5. Como tenemos un tráfico que no es tan grande, nuestro factor de seguridad, el LSF, es factor de seguridad. Vamos a utilizar 1.1. Ya sabemos que es su base granular. Nos falta adoptar un espesor de losa. Viendo nuestro tráfico, podríamos empezar con 20. Si hemos adoptado mal, no hay problema, porque va a salir en el primer resultado. Entonces ponemos 200 milímetros. Ahora el esfuerzo equivalente que hemos dicho que son los esfuerzos críticos en realidad que se dan en el borde de las losas o en las juntas transversales. Entonces vamos a buscar eso en las tablas que nos da el método. Estamos al revés. Estas tablas también tienen en un libro de Londoño que les he dado en la bibliografía. Las tablas no hay problema, pueden utilizar del texto, pero los abacos sería bueno que impriman de ese libro que está en original. Entonces aquí dice esfuerzo equivalente para pavimento sin verbos de concreto. Correspondería utilizar esa tabla. Eje tándem y para eje simple. Estamos haciendo primero el análisis para eje simple. El espesor que hemos adoptado es 200. ¿Y cuánto es nuestro K? Es 62. Entonces va a estar entre 60 y 80.
Para 60 tenemos 1,67 y 1,59. ¿Cuánto va a salir interpolando para 62? 1.66. 1.66, 1,662. Sacamos también el factor de proporción de esfuerzos, que ha de ser nada más que este valor dividido entre la resistencia a la flexión del hormigón. O sea, es la relación de esfuerzos que se refiere a la relación que existe entre el esfuerzo aplicado por la carga y la resistencia de la losa. Entonces, ¿cuánto ha de ser 1.66 dividido entre 4.5? 0.337. 0,37. Si hay un decimal más, mejor. Luego necesita 0.369 sería. 0, ¿cuánto? 369. Luego sacamos el factor de erosión. Vamos otra vez a las tablas de la PCA. Primero están los esfuerzos equivalentes. Luego tenemos los factores de erosión. Se dice factor de erosión con pasajuntas y sin bermas de concreto. Este sería nuestro caso, porque va a tener pasajuntas, pero no tiene bermas acotadas. Entonces aquí nuestro espesor es 200, igual ahora de ser entre 60 y 80. Sería 2,82 y 2,81. ¿Cuánto va a dar para 80? $2.819. Ya nuestro factor de erosión. Ahora en el análisis hemos dicho que vamos a hacer eje por eje. Y vamos a considerar solamente de los mayores a 4 toneladas. Entonces tenemos 6, 7 y 10 en eje simple. Luego en eje tándem tenemos 16 y 18.
Nos faltan los ejes trident. En este caso hay trident también. Para tener el mismo esquema. Entonces, de trident solamente tenemos, es de 24, pero hemos descompuesto en 8. 3 de 8. Nos sirve el 3 de 8. Entonces, tenemos todos los pesos de ejes. Ahora aquí dice que debemos corregir el peso de los ejes por el factor de seguridad y además transformar a kilonewtons, porque los ábacos que tenemos están en kilonewtons. Entonces, multiplicando por 1.1 sería 6.6, pero además multiplicado por 10 sería 66. Este va a ser 77, 110. Esto va a ser 176, 198. Los trident descompuestos sería 88. Para no ir haciendo en vano, haremos el análisis de los ejes simples, a ver qué pasa. Normalmente es conveniente empezar por el análisis de erosión y además empezar del eje más pesado, porque si al principio nomás se pasa de 100%, quiere decir que el espesor es insuficiente. Entonces vamos a ir a los ábacos. Estos ábacos les decía que es conveniente que impriman del libro de Londoño. Aquí dice análisis por erosión, repetición transmisibles, pavimentos sin bermas de concreto. Correspondería a esto. Nuestro primer eje, ¿cuánto tiene de peso? Es 66. ¿Y nuestro factor de erosión cuánto es? 66, 2.82.
Entonces vamos a entrar con 66, que estaría más o menos al medio. Y vamos a unir con el factor de erosión. A ver, vayan haciendo, está muy grande, creo esto. Dos, cuatro, dos, 6, 2, 8. Sería más o menos por aquí, ¿no? Sí, Se pasa, creo, Inge. se sale, ¿no? Se sale. Entonces, ¿qué quiere decir si ocurre esto? Que nuestro pavimento va a resistir más de 100.000 pasadas. Entonces, esa columna del borde derecho lo que representa es las salidas admisibles. Aquí quiere decir que puede ser más de 100.000. Entonces, en estos casos, pues, creo que sea. Entonces, ¿qué vamos a anotar? Anotamos repeticiones permisibles más de 100.000. O sea, para estos ejes es más de 100 millones, ¿no? Es, porque en 100 millones, ¿no? Quiere decir que este eje de 6 toneladas no causa daño. Por eso es que siempre vamos a empezar en el más pesado. En este caso el más pesado es 110. ¿Qué pasa con 110? Aquí está 110 y tenemos nuestro factor que es 2,82. ¿Cuánto leen? Casi 2.6. 3 millones, sí. ¿Cuánto? 3 Tres. millones. Ya, 3 millones que están también cerca. Aquí sería 3 millones.
Entonces, para sacar el daño por fatiga o por erosión, vamos a comparar con las repeticiones esperadas. Esto va a venir de aquí. Hemos empezado del 10. Bueno, empezaremos de aquí arriba. Entonces, es el tráfico calculado. Y vamos a comparar con las repeticiones permisibles. ¿Qué porcentaje del valor permisible consumimos con estos ejes? ¿Cuánto ha de ser? Esto es, le pondremos comas. Vamos a dividir 1.056.668 entre 3 millones. $0.35. Eso es por 100, entonces es 30. Pues va a consumir el 35% de la resistencia que tiene el hormigón, las losas del hormigón, solo considerando estos ejes de 10 toneladas. Hacemos lo mismo para 77. Sería 77 más o menos ahí. El factor de erosión sigue siendo el mismo. ¿Cuánto va a ser? Va a ser 40 millones, ¿no? El admisible para esto es 40 millones. ¿Cuánto ha de ser? 2.065.214 entre 40 millones. Aquí el porcentaje de daño es 0. 5.16. Ya multiplicado por 100, ¿no? Sí. 5.16. Hacemos lo mismo para los ejes tándem. Primero vamos a hacer por erosión, porque normalmente cuando hay ejes pesados fallan por erosión y no por fatiga. ¿Cuánto va a ser el esfuerzo equivalente? Pavimento con bermas de concreto, y esto es esfuerzo equivalente pavimento sin bermas de concreto. La tabla de abajo es para tándem. El espesor de la losa es 200 y tenemos 62, entonces va a estar entre 60 y 80. 1,42 y 1,33. Tenemos aquí también 60
62 y 80. Entre 60 y 80 también. ¿Cuánto va a dar interpolando? Uno 411. Sería 1,411. El factor de proporción, que es la relación entre el esfuerzo y la resistencia, debe ser 1,411 entre 4,5, que es la resistencia del hormigón. 0,313. Es 1.141, no es 1.411. ¿Cuánto es? 1.141. No, Inge, el valor que ha introducido para 60 no es 1.12, es 1.42. Estaba bien el valor de ese rato. ¿Cuánto sería? 1.411. 1,411. 11. Vale, aquí está mal. Ahí es 1,14, creo. No, 42. 1,42. El factor de proporción, entonces, 1,411 dividido entre 4,5, que es la resistencia a la flexión. 0,313. 0,313. Ahora buscamos el factor de erosión. Sin pasajuntas y sin bermas de concreto, entonces con pasajuntas. Con pasajuntas y sin bermas de concreto, y es la tabla de abajo porque es tride. Entonces, para un espesor de 200 milímetros, tenemos 2,99 y 2,97. Y esto es igual, ¿no? ¿Cuánto da interpolando? 2,988. Sería nuestro factor de erosión, 2,988. Inge, para 200 es 2.94 y 2.91, no 2.99. ¿Cuál? A ver, aquí. Para 60 es 2.94 y para 80 es 2.91. 2,94 y 2,98. 2.91. 2,91. ¿Y cuánto da con esos valores? 2.937. Ahora tenemos que poner el tráfico pronosticado para estos ejes. Pues tenemos 558.000 y 809.000. Entonces vamos a ir haciendo también otra vez. Vamos a sacar el tráfico admisible por erosión. ¿Cuánto sale aquí interpolando? Sale
937, ¿no? Podríamos ser como 294. Hola. Sería sin vermas de concreto. Es el mismo ábaco de que dejo simples, pero cuando estanden entramos con los valores del lado derecho de la columna. Cuatro. Usar en el pasado. Vamos a buscar el peo en el lado derecho. 4. ¿Cuánto lee? 2 millones, ¿cuánto? $2.500.000. 2.500.000. Para ir controlando podemos sacar el porcentaje de daño, que sería 558.581 entre 2.500.000. Inge, ¿no sería el de abajo? Ah, perdón, es el de abajo, sí, tienes razón. Sería 809.687 entre 2,5 millones. Y eso por 100, para que sea el porcentaje, ¿no? $32.39. Pues vamos a ir controlando siempre, porque ya nos pasado de decir, no vale la pena seguir con el análisis. Tendríamos que aumentar el espesor. Hasta ahora tenemos 67, 70 y algo, ¿no? Todavía estamos bien. Ahora hacemos para un peso de 176. O sea, podemos dejarlo. ¿Cuánto sería? 5 millones y algo. A ver, aprecien mejor. Ustedes tienen mejor vista.
5.900.000. 5.900.000. Para este entonces sería 5.900.000. ¿Y cuánto va a ser 558.581 entre 5.900.000? Y por 100, para que sea porcentaje. $9.47. 9.47. Todavía no hemos pasado 100, entonces podemos hacer para los ejes Tridem. ¿Por qué no directamente lo unimos a los ejes simples? Debido a que los ejes Tridem tienen su tabla para los esfuerzos equivalentes y el factor de erosión. Lo que no tienen es el ábaco para sacar el tráfico admisible. Acá están las tablas de Tridem. ¿Qué sería el factor de erosión? Lo primero, haremos nomás en orden. Factor equivalente, pavimento sin y con bermas de concreto. Estos son ejes Tridem. Sin bermas de concreto es el de arriba. Hay que fijarse porque en la misma hoja cuando es Tridem está con y sin bermas de concreto. El de abajo es con bermas de concreto y el de arriba es sin bermas de concreto. Entonces tenemos que ver el de arriba. El espesor de los es 200.000 y va a ser 1,07 y 0,99. ¿Cuánto da interpolando? Un 0.62. 1,062. Y eso dividido entre 4,5. $0.236. 0,236. Sacamos el factor de erosión. Factor de erosión dice pavimentos con pasajuntas, sin y con bermas de concreto. Este otro dice factor de erosión, pavimento sin pasajuntas, sin y con bermas de concreto, tampoco. Este dice esfuerzo equivalente, pavimento sin, pero este esfuerzo equivalente. Pavimento sin pasajuntas, sin y con bermas de concreto. El de nosotros es con pasajuntas. Pavimento con pasajuntas, sin y con bermas de concreto. El de arriba es el sin. Igual tenemos 200 y vamos a tener 303 y 299.
¿Cuánto va a dar interpolando a 62? $3,026. El factor de erosión es 3.026. Copiamos también nuestro tráfico del tridem descompuesto. Es 207. $2.070.338. Sacamos los factores, o el admisible, el tráfico admisible. Como este no tiene específicamente para tridem, entonces vamos a utilizar eje simple. El eje simple de 88. Y disculpe, en el factor de los valores no son otros. Sonor. El factor de erosión tiene que corresponder a tridem, ¿no? Son ejes tridem. Factor de erosión, pavimento sin pasajuntas y sin convermos de concreto. Este sería el pavimento, es esfuerzo equivalente. Este es factor de erosión, pavimentos con pasajuntas, sin y con bermas de concreto. El de arriba es sin, pero los dos son para tridem. Y hemos leído aquí, ¿no? 200 sería 303 para 60 y 299 para 80. Que es de donde han salido esos valores que hemos anotado. Entonces, los tridem sí tienen tablas para esfuerzo equivalente y para factor de erosión. Los que no tienen es las curvas para determinar el tráfico admisible. Entonces, vamos a utilizar como eje simple, pero dividido en 3 y multiplicado por 3, porque la cantidad resulta ser el triple. Factor de erosión, repetición de admisibles, pavimento sin bermas de concreto. Áreas de erosión, admisibles, pavimentos con bermas de concreto. ¿Cuánto es nuestro factor? El factor de erosión es 3,026. Vamos a entrar por el eje simple con 88. ¿Cuánto es el factor de erosión? 3 y algo, ¿no? 3 y cuánto es? 3,026. 3,026. ¿Cuándo han de ser las repeticiones admisibles? Tenemos 88, 306. Como 180,000. ¿Cuánto? 180,000, Inge. 180,000. Pues aquí el admisible es 180,000. ¿Cuánto va a ser
Inge, creo que 2.070.338 entre 180.000. Inge, ¿podría volver a calcular el valor de 180.000? Yo saco 2.900.000 más o menos. Pues vamos a entrar por eje simple. Con 88, ¿verdad? Porque ese es el peso. Inge, ese abajo es con bermas de concreto. Esto sería, El abaco que está utilizando es con bermas de concreto, Inge. ya tienes razón. Está saliendo mal con razones. Mucho el valor, ¿no? Sin bermas, correspondería a esto, ¿no? Pues vamos a ver en este. Sería 88. ¿Cuánto sería? 3 millones, ¿no? Bien. Sí, Inge. ¿Cuánto va a ser? 2.070.338 entre 3 millones. $69. 69. Vamos a sumar todos los daños por erosión. Sería 516 más 35 más 947 más 32.39 más 69. ¿Cuánto sale? Va a salir más de 100. ¿Cuánto es? 151. 151. ¿Esto qué quiere decir? Ese pavimento no va a durar los 20 años, ¿no? Va a llegar a su destrucción por erosión, ¿no? Antes de cumplir los 20 años. Quiere decir que el espesor que hemos adoptado es muy pequeño. Entonces podemos adoptar, si vamos a 25, por ahí se sale. Entonces vamos a cambiar en una segunda vuelta, en vez de 200 milímetros, vamos a poner 220 milímetros. O si quieren, podemos hacer con 250 milímetros, pero por ahí se sale, ¿no? Si tienen preguntas, entonces cuando hemos sacado ya que el pavimento va a fallar por erosión antes de los 20 años, ya no es necesario hacer el análisis por fatiga, no tendría sentido, ¿no?
Entonces, lo que hacemos es cambiar el sensor adoptado. Si tienen preguntas. Y Nada. una consulta. Adelante. ¿De cuánto en cuánto es mejor ir aumentando el De dos en espesor? dos. De dos en dos, porque a veces se sale también, ¿no? Entonces, podríamos hacer con 22 centímetros, o sea, 220 milímetros, ¿no? Creo que con 250 va a ser al revés ya también, ¿no? Vamos a tener un daño por erosión que va a estar debajo del 50, debajo del 60, porque este valor, los daños deberían estar entre 60 y 95, digamos, ¿no? Porque sí, ya muy al límite. 100 todavía funciona, pero estamos muy en el límite, ¿no? Entonces, en general, debería ser más o menos 60 a 95. Si tienen otras preguntas, si no, quedamos ahí. Dentro de un ratito nos vemos en... Ingeniero, una consulta. Sí, adelante. El espesor propuesto, más o menos, ¿qué valor deberíamos asumir? Porque es un valor asumido, ¿verdad? Sí, pues es que no hay unas reglas en función del tráfico pesado, ¿no? No es tanto el tráfico pesado, les podría dar con 20, ¿no? Pero hemos visto que no. Entonces, estos métodos empíricos siempre son repetitivos, ¿no? Es prueba y error. Si no da con 20, tenemos que subir, ¿no? No hay una regla, digamos, que nos diga hay que adoptar tanto. Si tienen otras preguntas. Una consulta. Claro. Es referente al examen. ¿Va a entrar para este segundo parcial lo que es costos y presupuestos? Lo que hicimos hace unas 2 clases, creo. No, no vamos a poner porque sería muy largo. Entonces va a haber pavimento flexible, método del Instituto del Asfalto. Pavimento rígido, AISTO 93 y PCA. Serían esos 3 temas, específicamente. Está bien, y tenía una duda referente al método del Instituto del Asfalto. Sucede que, por ejemplo, si en los ábacos que manejamos, si el punto cae fuera de donde están las líneas, ¿es válido extender las líneas o debería asumir el mal valor? No sé, excepcionalmente ocurrir eso, pero en ese caso había que prolongar un poco, ¿no? En general hemos dicho, se adopta el valor que esté más próximo, ¿no?, a cualquiera de las curvas. Eso querría decir que nuestro tráfico es demasiado alto, ¿no? Si es que se sale. Pues creo que está hasta 100 millones, ¿no?, de tráfico. Sí, porque justamente estaba viendo algunos ejercicios y en un abaco que era para capa granular de 300 milímetros, se salía justamente del área donde estaban las líneas. Entonces, no sabía si lo correcto sería extender esas líneas hasta que mi punto y aproximarlo al que se acerque más, ¿no? No sé si eso era tan válido. No, pues no va a ocurrir eso, o sea, un tráfico tan grande no se va a dar. El abaco nos permite hasta 100 millones. 100 millones de equivalentes a harto, ¿no? Porque eso significaría que debemos hacer una doble vía. Si fuera convencional de 2 carriles, uno en cada dirección, tendríamos que hacer al menos doble vía, 2 en cada carril. Y si fuera 2 en cada carril, tendríamos que hacer 3 en cada carril. Un poco esa sería el mensaje que nos da un tráfico tan alto, ¿no? ¿Qué una pregunta? Preguntas. ¿La teoría, parte de teoría también va a entrar o solo ejercicios? En el presencial solo ejercicio, ¿no? No alcanza. Tenemos una ventaja para ustedes que van a tener formulario, que siempre es fácil, ¿no? Pero el formulario es solo para los que dan examen presencial. A los que normalmente hay 2 o 3 que por no encontrarse aquí o por alguna razón dan virtual, entonces para ellos va a ser preguntas de respuesta, ¿no?
nuevo formulario. Nos quedamos ahí y nos vemos dentro de unos minutos. Hasta luego, que les vaya bien.